muy similar a lo que pasa con el cuello uterino, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar el cáncer de vulva? Solamente haciendo el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado de las lesiones intraepiteliales de la vulva. Es el único método de prevención secundaria disponible para evitar el desarrollo de esta neoplasia. Ahora, la incidencia de las neoplasias vulvares no es tan alta, ¿no? Y por eso a veces no justifica programas de cribado poblacional, o sea, no tenemos una guía de cribado de vulva. Sin embargo, claro, en los hospitales, en el Hospital Nacional, donde nosotros tenemos el servicio de oncología ginecológica, observamos más o menos cada 2 meses un cáncer de vulva. O sea, no es tan infrecuente, sí se presenta el cáncer de vulva. Entonces, el cáncer de vulva, hay mucha controversia respecto a la clasificación, a la nomenclatura del cáncer de vulva. Si ustedes entran a revisar, van a encontrar muchas clasificaciones que realmente nos enredan, nos dificultan la clasificación. Por eso es que hemos recurrido a la última, la que hace la OMS y muchas sociedades internacionales de cáncer, ¿no? Entonces, estas entidades dicen que el carcinoma escamoso de vulva comprende 2 entidades etiopatogénicas diferentes. Uno sería la infección por el virus del papiloma humano, que sería la más importante, o sea, igual que en el cuello uterino, el papiloma virus humano, y la otra entidad sería aquel cáncer de vulva que se desarrolla a partir de lesiones precursoras secundarias a dermatopatías crónicas, o sea, alteraciones dermatológicas crónicas. No hay infección por papiloma virus humano. Esta entidad en el 2015, la International Society for the Study of the Vulva Vaginal Disease, establece 2 patrones. Esta es la más importante. Por eso les digo que yo creo que nos vamos a ceñir estrictamente a estas clasificaciones. Las lesiones vulvares intraepiteliales de bajo riesgo, que es el tipo común, que es el relacionado, no, de alto riesgo, digamos, relacionado al papiloma virus humano, y las neoplasias intraepiteliales vulvares tipo diferenciado, con factores epidemiológicos, características histológicas, comportamiento clínico y potencial de progresión a cáncer claramente diferenciados. Esta segunda clase sería el que se desarrolla a partir de lesiones precursoras secundarias a dermatopatías crónicas. Entonces, ya sabemos que la nomenclatura es neoplasia vulvar intraepitelial, del inglés BIN, ¿no? Ha habido muchos avances desde 1986. Por eso decía que hay muchas modificaciones respecto a la clasificación de estas lesiones intraepiteliales. Y nosotros nos quedamos, repito nuevamente, con 2 tipos de estas lesiones, con características etiopatogénicas y clínico-patológicas claramente diferenciadas. Por eso es la más importante esta clasificación. Las neoplasias intraepiteliales vulvares de tipo común, que están relacionadas con el papiloma virus humano, que presentan en general una morfología basaloide, condilomatosa o mixta, basaloide condilomatosa. Esa es una característica. Y la otra es las neoplasias intraepiteliales vulvares de tipo diferenciado, que están relacionadas con dermatopatías inflamatorias como el líquen escleroso y el líquen simple crónico. O sea, estas neoplasias vulvares derivarían de esas alteraciones dermatológicas. Entonces, está claro, solo hay 2 etiologías para las neoplasias vulvares intraepiteliales. Entonces, ya se ha limitado entonces la clasificación de las neoplasias intraepiteliales se ha limitado la clasificación de las neoplasias intraepiteliales vulvares a la neoplasia intraepitelial escamosa, descartando, por tanto,
el melanoma in situ y la enfermedad de Payet vulvar, que antes las involucraban también como agentes o causantes del cáncer de vulva. Entonces ya no se toma en cuenta el melanoma in situ ni la enfermedad de Payet vulvar. Entonces se excluyó la categoría de BIN1 como lesión premaligna de la vulva, ya que representa un proceso sin potencial oncogénico secundario a la infección por papilomavirus humano. Algo similar a lo que ocurre con el cuello uterino. El SIN1, la neoplasia intraepitelial del cervix 1, también no tiene mayor importancia porque regresiona en el 90% de casos. En el caso de este BIN1 en la vulva también regresiona, por eso ya ha salido de la clasificación. En cambio, las categorías neoplasia intravulvar, intraepitelial vulvar 2 y 3 son de difícil diferenciación patológica y dudosa diferencia clínica, se agrupan en una sola categoría destinada como solamente neoplasia intraepitelial vulvar. O sea, no hablamos de tipos 2 y 3, solamente mencionamos neoplasia intraepitelial. Entonces, este tipo de neoplasia intraepitelial vulvar se consideró la única lesión precursora del cáncer escamoso de vulva. Eso es lo que a la fecha se ha determinado. Entonces acá tenemos una clasificación vulvar de esta sociedad que hemos mencionado anteriormente y vemos que hay la neoplasia intraepitelial vulvar tipo común que está asociada al papilomavirus humano, que tiene un patrón condilomatoso, basaloide o mixta. La neoplasia intraepitelial vulvar tipo diferenciado, que no está asociada a papilomavirus humano, sino a dermatosis, como hemos visto, el líquen escleroso, etc. Y hay un tipo inclasificado, que no se puede clasificar en los grupos anteriores. Puede incluir tipos raros, por ejemplo, el BIM, patrón payetoide, etc., ¿no? A partir de los 2015, esta sociedad que hemos mencionado anteriormente ha dicho, ya, nos vamos a poner recuerdo y solo tenemos una neoplasia intraepitelial escamosa de alto grado que correspondería a la neoplasia intraepitelial vulvar tipo común, o sea, la que depende de papilomavirus humano, y una neoplasia intraepitelial vulvar tipo diferenciado, el BIN tipo diferenciado, que correspondería a aquellas neoplasias que no están asociadas a papilomavirus humano, ¿no? Con eso ya queda claro la clasificación. En cuanto a la epidemiología, generalmente es una patología que no se diagnostica oportunamente porque generalmente las mujeres son asintomáticas, ¿no? Y lo otro es que como es tan rara, no existen programas de tamizaje, no tenemos programas de tamizaje. La tasa de incidencia, como ustedes ven, varía en diferentes países, 2.5, 3.1, etc. Las neoplasias intraepiteliales vulvares que se asocian al papilomavirus humano, 16 y 18, más o menos es de 0.04 por 100 personas año. Como ustedes ven, este genotipo de virus sigue siendo también maligno en las neoplasias vulvares, ¿no? Pero sin embargo la incidencia es muy baja. Solamente el 2% de las lesiones premalignas están asociadas al papilomavirus humano. Ya lo que hemos visto en los últimos años, que será porque las infecciones por papilomavirus humano se han incrementado enormemente, está aumentando la frecuencia en mujeres jóvenes, ¿eh? Y se ha visto obviamente que hay mayor frecuencia de neoplasias vulvares en mujeres que son portadoras del VIH, del serotipo VIH, ¿no? Bien. Como ustedes ven acá, la epidemiología, vemos como la neoplasia cervical, la vulvar, etcétera, siempre la neoplasia cervical está muy por encima de las otras dos neoplasias, la vulvar y la vaginal, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, ya hemos visto que existen dos formas etiopatogénicas, ¿no?, en la génesis de esta enfermedad, y que son la base del desarrollo de dos entidades claramente diferenciadas. La neoplasia intraepitelial vulvar tipo común
y el tipo diferente, ¿no? En cuanto al tipo común, que son la mayoría de este tipo de neoplasias, están asociadas generalmente al papiloma virus humano 16, al genotipo 16. Y este papiloma está presente en el 86.7% de los casos y frente al 25.1% de las lesiones invasoras de la vulva. O sea, sí es importante este papiloma, ¿no? Entonces, vemos que este papilomavirus, digo bien, está presente en el 77.3% de los casos, el genotipo 33 en el 10.6% y el 18 en el 2.5%. Como ustedes ven, es un tanto diferente. Acá no está el 18, está más metido el genotipo 16, el 33 y el 10. También está el 18, pero en menor porcentaje, ¿no? Ahora, para que se desarrolle la enfermedad es crucial la actividad oncogénica de las proteínas E6 y E7, ¿no? También se ha visto que la mayoría de estas neoplasias epiteliales vulvares de tipo común son positivos para la P16 y P14, que son un reflejo de la interacción de oncoproteínas E6 y E7 en el ciclo celular, y negativas para P53. El tabaquismo es un factor de riesgo también para la presencia de estas lesiones premalignas. El tipo diferenciado. Acá tenemos las imágenes. Este tipo, como hemos dicho ya, no se relaciona con papilomavirus humano. Es mucho menos frecuente que el de tipo común y se asocia a dermatosis inflamatorias crónicas como el líquen escleroso y el líquen simple crónico. Como ustedes ven, estas lesiones de líquen están asociadas a este tipo de cáncer. No se conoce el mecanismo patogénico, pero hay una sobreexpresión de la P53 y es negativa para P16 en más del 80% de los casos. Entonces, como ustedes ven, son dos etiologías completamente diferentes, ¿no? ¿Cuál es la historia natural de las neoplasias intraepiteliales vulvares? Progresión a cáncer, de acuerdo al número de estudios que se ha hecho, 6.5%. En cáncer oculto, 3.2%. Progresan en el seguimiento, 3.3%. Hay una regresión espontánea en el 1.3%. Y gestantes del grupo que regresa es el 41.5%. Entonces, es importante una neoplasia vulvar intraepitelial porque puede progresar a cáncer de vulva. En la clínica, la mitad de estas lesiones son sintomáticas, la otra mitad no da síntomas, ¿no? Y aquí vemos, de acuerdo al tipo histológico, la que depende de papilomavirus y la que no depende, todas las características, ¿no? Vemos que la edad es en mujeres un poco más jóvenes en las que dependen del papilomavirus humano versus las que no depende del papilomavirus humano, que es en mujeres mayores de 40 años. El papilomavirus está presente, los condilomas, etc. O sea, la sintomatología en general es más florida en pacientes que tienen papilomavirus humano y también los factores de riesgo, ¿no? Son mujeres que fuman, que tienen inmunosupresión por ser portadoras de VIH, focos lesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la signosintomatología es diferente, muy diferente en estos casos, ¿no? En los dos casos de neoplasia vulvar intraepitelial. La común, o sea, la que depende de papilomavirus y la de que no depende de papilomavirus humano. En cuanto al diagnóstico, se hará inspección de la vulva, una colposcopía y ácido acético también se puede hacer, ¿no? Y la biopsia, como hemos visto, es la regla de oro para el diagnóstico, ¿no? Y las indicaciones de la biopsia serán toda lesión pigmentada, hay que biopsiarla. Cuando observamos condilomas, lesiones verrucosas en mujeres posmenopáusicas o menopáusicas, hay que hacer una biopsia. Toda lesión vulvar clínicamente no aclarada y con duda diagnóstica tiene que ir a biopsia. Cuando tenemos sospecha de invasión,
y previamente al tratamiento destructivo médico. No se olviden que todo tumor que se presenta en los genitales externos o internos tiene que tener un diagnóstico en base a los factores de riesgo en relación a invasión oculta. Tenemos las lesionales y los factores lesionales y los factores clínicos. Acá tenemos lesiones en cuanto a lesionales, lesiones ulceradas, nodulares o extensas, lesiones con necrosis, lesiones de base indurada, etcétera, etcétera. Y en los clínicos, la edad avanzada, mujeres mayores de 50 años, tener mucho cuidado, mujeres inmunodeprimidas y mujeres fumadoras. En cuanto al tratamiento, hay objetivos que debemos plantearnos antes de iniciar un tratamiento. Primero, hay que prevenir la progresión a carcinoma invasor. Segundo, tratar de curar o paliar los síntomas. Tercero, evitar las recidivas. Y cuarto, preservar la anatomía y la funcionalidad vulvar. Entonces, como en los últimos años se ha notado un aumento, un incremento de la presencia de lesiones intraepiteliales vulvares en mujeres jóvenes, ha obligado a que cada vez se busque tratamientos más conservadores, ya no tan destructivos como antes. Entonces, el tratamiento va a un tratamiento excisional y un tratamiento destructivo. Tratamiento excisional en los BIN tipo diferenciado y en casos de lesiones de tipo común, ¿no? Puede haber una excisión local simple, una vulvectomía cutánea parcial o total, o una vulvectomía simple. Y en los tratamientos destructivos son vaporización con láser de CO2, terapias destructivas en investigación, por ejemplo, la terapia focodinámica, la aspiración quirúrgica ultrasónica cavitacional, y el tratamiento tópico, que se puede usar el 5-fluoroácido, el imiquinot, el cidofovir y tratamientos combinados. Entonces, como ustedes ven, tenemos dos opciones. El tratamiento destructivo, este tratamiento destructivo está siendo muy usado en los últimos tiempos, sobre todo, como hemos visto, en mujeres jóvenes, ¿no? Ahora veamos el cáncer invasor de la vulva. En realidad, la incidencia es baja, menos del 1% de todos los tumores de la mujer. Es el 4 o 5% de todos los cánceres ginecológicos, cuarta causa de neoplasia del tracto genital femenino, después del endometrio, cervix y ovario, ¿no? La incidencia es muy variable de acuerdo a las zonas regionales, aumenta con la edad, y se observa la máxima frecuencia en la 7ª década de la vida, ¿no? Con mujeres mayores de 63 años. Pero, como hemos dicho, la edad de aparición cada vez está cambiando, más en mujeres más jóvenes. A ver, otra vez. El diagnóstico de confirmación se hace con biopsia y el estudio histológico. Y el diagnóstico de extensión preterapéutico se hace con algoritmos especiales, ¿no? Entonces, la regla de oro es el diagnóstico histopatológico, ¿no? Se tiene que evitar el área central, o sea, hay indicaciones precisas para realizar la biopsia, ¿no? Se tiene que tomar bordes libres, no se debe dañar la lesión, se debe resecar tal cual está. Y en cuanto a los diagnósticos de extensión terapéuticos, sería estudios de extensión, tamaño, localización del tumor y la presencia de metástasis. El examen clínico nos puede definir bien el tamaño y la localización de la lesión. Sin embargo, la palpación ganglionar es muy inexacta. A ver, ¿qué dice el estudio de extensión preterapéutico, ¿no? Tenemos la biopsia confirmativa, indicación siempre hay que hacerla, la biopsia ganglionar también siempre hay que hacerla, la tomografía abdominal, abdominopélvica, siempre hay que hacerla en tumores con invasión estromal, radiografía mastatorácica cuando ya sospechamos de afectación o metástasis, resonancia magnética para tumores localmente avanzados,
y TAG con este estudio que es una tomografía con positrones, tumores localmente avanzados, ¿no? O sea, hay muchos estudios que podemos hacer para el cáncer de vulva, ¿no? También hay una estadificación clínica, como ustedes ven, la FIGO ha hecho, todos terminan en el estadio 4, ¿no? Obviamente, la esperanza de vida va disminuyendo conforme avanzamos en el estadio. Los factores pronósticos, el principal factor pronóstico es la afectación ganglionar, el número de ganglios positivos. Otros factores pronósticos serán el estado de los márgenes de la tumoración, afectación del espacio linfovascular, nivel de invasión en profundidad, tamaño de la lesión, multicentricidad, asociación con BIN 1, 2 o 3, ¿no? El cáncer escamoso de vulva, supervivencia global según factores pronósticos, ¿no? Operable sin afectación ganglionar, el 90% de sobrevivencia. Y así va disminuyendo la supervivencia conforme avanzamos en los estadios mayores, ¿no? El tratamiento puede ser quirúrgico, es la primera elección que permite conseguir la estadificación definitiva del tumor basada en el dictamen histológico, ¿no? Acá tenemos las indicaciones: radioterapias y radiación externa mediante aceleradores lineales, braquiterapia, terapia coadyuvante y quimioterapia neoadyuvante. Acá tenemos las indicaciones y las precauciones que debemos tomar. Según la FIGO, estadios, en FIGO 1B y 2A, tributarios de cirugía radical, ¿no? FIGO 3, tributario de cirugía y estadios no quirúrgicos, radioterapia radical vulvar, y FIGO 4B, quimioterapia paliativa o en contexto de ensayos clínicos. En realidad, la cirugía, por ejemplo, la vulvectomía radical, prácticamente está siendo dejada de lado por lo traumática y porque no, prácticamente es una cirugía mutilante, ¿no? Bien, entonces acá terminamos con cáncer de vulva. Vamos a continuar ahora con las lesiones premalignas y malignas de la vagina. Es otra patología rara, ¿no? Neoplasia intraepitelial vaginal. No se conoce la verdadera prevalencia de esta patología. De las lesiones premalignas no se conoce, ¿no? La incidencia es difícil de conocer porque la mayoría de las lesiones, igual que en la vulva, y todavía acá peor aún porque no las miramos, son asintomáticas, ¿no? Los países donde hay una buena información estadística, se ha demostrado que hay una incidencia de 0,5 a 1,3%, a 1,3 por cada 100.000 mujeres año, con la mayor incidencia a partir de los 60 años. Acá tenemos el porcentaje de diagnósticos de los distintos grados de lesión intraepitelial vaginal en función a la edad de las pacientes. Fíjense, a la edad de los 30 años, ¿no? Más frecuente la neoplasia intraepitelial 1, a los 34 años sigue siendo la 1, a partir de los 40 años ya se invierte un poco, aumenta la 3, y a los 60 años se equiparan la 2 y la 3 y la 1 disminuye. Quiere decir que la edad es un factor pronóstico sumamente importante para el diagnóstico de la neoplasia intravaginal. La neoplasia, la etiopatogenia. El precursor del cáncer de vagina es la lesión intraepitelial escamosa de alto riesgo, ¿no? El papilomavirus humano es el agente causal del cáncer de vagina y de neoplasia intravaginal de alto riesgo en aproximadamente 70-90%. Y es que la neoplasia de vagina está muy relacionada a la neoplasia de cuello uterino, ¿no? Por eso el fenotipo más frecuente es el de papilomavirus humano, es el 16, el 56.1%. Los otros genotipos son el 18, el 52, ahí están los porcentajes prácticamente similar a lo que pasa en el cuello uterino.
Y es que el origen embriológico del tercio superior de la vagina es el mismo del cuello uterino. Por eso tal vez hay la relación directa entre los factores causales, el agente etiológico, ¿no? Y hay una hipótesis que dice que el tercio superior de la vagina es la localización más frecuente de la neoplasia intraepitelial vaginal. Por eso son multifocales o multicéntricas y se desarrollan en forma metacrónica o sincrónica con la neoplasia intraepitelial cervical. O sea, están muy relacionadas. La incidencia, obviamente, de la neoplasia la neoplasia intraepitelial vaginal es mucho menor que la neoplasia intraepitelial cervical. Ahí sí, no sabemos por qué razón, si tienen el mismo origen, que tienen los mismos factores etiopatogénicos, no sabemos por qué hay menor incidencia. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo es la histología y la clasificación? Y hemos visto que tienen una relación muy estrecha con las neoplasias del cuello uterino, ¿no? Las infecciones activas y transitorias por papilomavirus humano, ¿no? Van a dar una lesión intraepitelial vaginal de bajo riesgo. Infecciones por papilomavirus persistentes van a dar lesiones premalignas también de alto riesgo. Se recomiendan, igual que para las neoplasias cervicales intraepiteliales, usar neoplasias intraepiteliales de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Y poner entre paréntesis neoplasia intraepitelial vaginal. Esta clasificación está aceptada ya por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es la historia natural? Existen varias formas de presentación de esta neoplasia intraepitelial. Primero es una de novo, o sea, que aparece por primera vez en forma directa en la vagina y no está asociada a lesiones del tracto genital superior, o sea, a lesiones del cuello uterino. Y otra que está asociada a la neoplasia intraepitelial cervical o cáncer de cervix. Otra que está asociada a neoplasias intraepiteliales vulvares o cáncer de vulva. Y otra que está asociada a la neoplasia intraepitelial cervical y neoplasia intraepitelial vulvar o sus respectivos homólogos invasivos. Entonces, como ustedes ven, se puede asociar al cáncer de cuello uterino, al cáncer de vulva, en fin, ¿no? Y cuando es una neoplasia intravaginal de bajo riesgo o de alto riesgo, la progresión a cáncer es del 5 a 30%. Las neoplasias intravaginales en general van a cáncer en el 3 a 6%. Pacientes que se les sacó el útero porque tenían cáncer de cuello uterino pueden tener cáncer de vagina hasta en el 20%, lo que vale decir que no se extirpó totalmente la neoplasia que estaba en la vagina. Bueno, en la clínica y el diagnóstico, la mayoría de estas neoplasias son asintomáticas. No puede haber prurito, puede haber dispareunia o leucorrea. Sangrado, leucorrea sanguinolenta es un signo de sospecha de invasión. Puede ser una lesión única, puede estar asociada a una lesión del cuello uterino, puede aparecer en la cúpula vaginal después de una operación de histerectomía. Puede aparecer en una citología normal, en una mujer que fue diagnosticada de una lesión premaligna del cuello uterino y que fue histerectomizada. Por eso es que antes el Papanicolau era norma tomar el Papanicolau del endocervix, del exocervix y el tercio superior de vagina. Como es una neoplasia tan poco frecuente, ya se ha abandonado la técnica de tomar el Papanicolau del tercio superior de vagina. Yo creo que en mujeres que tenemos sospecha hay que hacerlo, ¿no? Se puede hacer una vaginoscopía con tal de excluir la presencia para descartar la presencia de una neoplasia intraepitelial vaginal. Y el diagnóstico generalmente se hace con citología, o sea, con Papanicolau, una colposcopía cuidadosa, una inspección visual con ácido aséptico que nos va a permitir hacer una biopsia dirigida, ¿no? En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que las características de la lesión, el tamaño, el número, la localización
ya sabemos que son generalmente multifocales, multicéntricas. El antecedente de tratamiento de una neoplasia epitelial cervical, o sea, ya sea que se le hizo criocauterización o se hizo un cono, etcétera, ¿no? Las características de la paciente, habrá que ver la edad, las comorbilidades que puede presentar, las posibilidades de seguimiento. Ahora, también tenemos que tener en cuenta los conocimientos técnicos, la experiencia del personal, el equipamiento disponible. Son importantes a la hora de elegir la mejor opción terapéutica. Y lo más importante es la pauta recomendada en las pacientes que tienen lesiones intraepiteliales vaginales de bajo riesgo, es el seguimiento sin tratamiento. Cuando tenemos una lesión intraepitelial de bajo riesgo, una neoplasia intraepitelial vaginal de bajo riesgo, hay que observarlas y hacerle solo el seguimiento. Acá tenemos este algoritmo, una neoplasia intraepitelial vaginal de alto riesgo. Tenemos, si son pacientes mayores con riesgo quirúrgico elevado, con una recurrencia de la enfermedad o con lesiones extensas, acá ya no se puede hacer cirugía, sino haremos una braquiterapia. Si tenemos una paciente histerectomizada con lesión en la colposcopía no totalmente visible, se puede hacer una colpectomía parcial. Y si tenemos ya una lesión intraepitelial vaginal de alto riesgo, una lesión única, observación en casos seleccionados, son pacientes jóvenes, sin alteraciones de cáncer genital inferior, no inmunodepresión, etcétera, etcétera. Si son tributarios de tratamiento tópico con imiquimod o láser CO2, extirpación, etcétera. Cuando la lesión es múltiple, si no son lesiones extensas, láser con CO2. Si son extensas y mujeres jóvenes, terapia combinada, imiquimod y láser CO2. Si mujeres son mayores, terapia combinada, imiquimod, láser CO2 o extirpación y láser CO2. Ahora veamos el cáncer invasor de vagina. Igual que las lesiones premalignas, obviamente es una lesión, es una alteración, una neoplasia muy poco frecuente. Generalmente es un carcinoma epidermoide y a menudo aparece en mujeres mayores de 60 años, ¿no? El cáncer de vagina es responsable del 1% de los cánceres ginecológicos en los Estados Unidos. En nuestro país no tenemos estadística. Los factores de riesgo, hemos visto que la infección por papilomavirus humano es importante, ¿no? El genotipo 16, el cáncer de cuello uterino previo, ¿no? Cáncer de vulva previo, y la exposición a dietil-etilvestrol que predisponía al adenocarcinoma de células claras de vagina y que aparecía a los 19 años. Felizmente, este dietil-etilvestrol ha desaparecido, ya no lo tenemos. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que, hay que ver los cánceres primarios de vagina. Son los carcinomas epidermoides, que son el 95%. Otros son adenocarcinomas primarios y secundarios. Los carcinomas epidermoides secundarios se ven en mujeres ancianas. Las de células claras, obviamente en mujeres jóvenes, las que han recibido dietil-etilvestrol. El sarcoma más común de la vagina es el sarcoma botrioides. Es un rhabdomyosarcoma embrionario. La incidencia pico son los 3 años. Es en niñas, ¿no? Propiamente. Ahora, en cuanto a la localización, la mayoría está en el tercio superior de la cara posterior de la vagina. Y se diseminan así, por extracción directa, a través de los ganglios linfáticos, a través de los ganglios linfáticos pélvicos, y por vía hematógena. En cuanto a los signos y síntomas, la mayoría presenta sangrado vaginal anormal, posmenopáusico, poscoital o intermenstrual. Algunas pueden presentar flujo vaginal acuoso o dispareunia. A veces el flujo vaginal tiene mal olor. Algunas pacientes son asintomáticas, se descubre durante un examen pelviano de rutina o una prueba de Papanicolau. Puede presentarse fístulas vésico-vaginales o rectovaginales. Eso ya son manifestaciones, obviamente, de una enfermedad avanzada, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es por biopsia, ¿no?
y se hace la estadificación clínica. La biopsia es generalmente diagnóstica, pero a veces se requiere una resección amplia. La estadificación clínica se basa principalmente en el examen físico y en la endoscopía, es decir, tenemos que hacer una cistoscopía, una proctoscopía para ver hasta dónde está llegando la lesión, una radiografía de tórax para buscar metástasis y en general una tomografía computerizada en busca de metástasis abdominal o superviana. Claro, la supervivencia va a depender del estadio. Y acá tenemos los estadios del cáncer de vagina, ¿no? También son 4, y las tasas de supervivencia. Obviamente, cuanto mayor es el estadio, la supervivencia y el pronóstico son peores, ¿no? En cuanto al tratamiento, se puede hacer una histerectomía, una vaginectomía, un vaciamiento ganglionar. Se puede hacer una radioterapia para tumores en estadio 1 confinados al tercio superior de vagina. Solamente radioterapia. Radioterapia para la mayoría de los demás estadios. El estadio 1 dentro del tercio superior de vagina se puede hacer una histerectomía radical, una vaginectomía superior y vaciamiento ganglionar periano, a veces con radioterapia. Todos los demás tumores será necesario hacer radioterapia y combinar la radioterapia de rayo externo y braquioterapia. La radioterapia está contraindicada debido a fístulas rectovaginales. Si este tratamiento con radioterapia está contraindicado porque presenta fístulas rectovaginales, se realiza una exenteración pelviana. Esta exenteración pelviana es una operación realmente traumática, ¿no? Que ojalá es que nunca se le puede usar. Bueno, jóvenes, eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí, no sé si con tantas palabras ustedes tendrán alguna pregunta. Si no hay preguntas, yo les agradezco por su atención y seguiremos con mi grupo de prácticas. Mañana seguiremos con el caso clínico. Voy a tratar de enviarles un nuevo caso clínico ahora. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Luis? ¿Alguna observación? ¿Alguna recomendación? Luisa. 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 Hola. Doctor, parece que mi compañera tiene algún problema con el internet. No. Ya. Bueno, chicas, entonces, si no hay preguntas, acá terminamos las clases. Les deseo suerte y ya. Creo que lo más importante para ustedes es que lean bien todo lo que es lesiones premalignas de cuello uterino, de cáncer de cuello uterino y endometrio, hiperplasia y cáncer de endometrio. Las lesiones benignas, bueno, pues tienen alguna importancia. Vulva y vagina son neoplasias muy raras, poco frecuentes, que a veces ni nosotros mismos las conocemos muy bien. Así que, chicos, hay que dedicarse a lo más importante, ¿ya? Bueno, doctor, con esto... disculpe, Sí. El micrófono estaba mal, creo, no me escuchaba ese momento, pero le iba a preguntar sobre las diapositivas, si me las podía entregar, por favor. Las diapositivas las envío al doctor Montes. Ah, ya, al doctor Montes Sí, entonces. sí, para que las pase al Blackboard. Ahí ustedes las encuentran, ¿ya? Claro, doctor. Con esta, bueno, realmente los temas que ha tratado ahora son amplios. No sé si va a considerar quizás algunos más predominantes que otros para el examen. Son bastante contenidos. Mira, nosotros cuando evaluamos a yo tengo una forma especial de pensar sobre el examen. Nosotros preguntamos más lo que ustedes deben saber de acuerdo a nuestra patología regional. O sea, si el cáncer de cuello uterino es el más frecuente, ahora habrá más preguntas de cáncer de cuello uterino, ¿no? Cáncer de endometrio también es frecuente, la hiperplasia endometrial. Entonces,
son temas donde deben salir más preguntas, ¿no? Vulva, vagina, bueno, es importante, hay que saber, pero como ustedes han visto, no hay mucha bibliografía, no hay mucho conocimiento todavía sobre estas neoplasias porque no son frecuentes. Ni siquiera tenemos programas de tamizaje, ¿no? Entonces, no, es por eso que no las tratamos bien. Yo creo que ustedes deben estudiar muy bien todo lo que es útero, cuello y cuerpo uterino. Lesiones premalignas y malignas y benignas, ¿ya? Sí, doctor, muchas gracias. ¿De qué? Muy bien, jóvenes, entonces nos estamos viendo mañana con mi grupo de prácticas. Hasta mañana, jóvenes, y gracias por su atención y paciencia. Gracias, Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. mañana. No, Hasta doctor, luego. gracias. Hasta luego, jóvenes.